Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dedicamos hoy el segundo programa a este apartado que tiene como título El don del Hijo. Es a partir del punto 2374, donde habíamos quedado. El contexto es la explicación del sexto mandamiento, y después de haber hablado de la fecundidad del matrimonio, pues tenemos este apartado que nos invita a reflexionar sobre el don del Hijo, sobre el misterio de la paternidad, la maternidad, etc. Bueno, pues si en el día de ayer dedicamos el tema monográficamente a la cuestión de las familias numerosas, hoy comenzamos quizás con el caso opuesto, ¿no? Que es el caso de la esterilidad, de que también existen matrimonios pues que no han tenido ese don, el don de poder tener hijos. Bueno, pues vamos a ello. El punto 2374 dice así: grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios: ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob: dame hijos o si no me muero. Fijaros que dos textos han buscado de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, dos textos dramáticos en los que se expresa el gran dolor, el gran sufrimiento, pues de Raquel y de Abraham, porque se veían que no tenían descendencia. Es un sufrimiento que por lo tanto, en el momento de exponerlo, de esta manera, recurriendo a dos pasajes bíblicos, pues digamos que el Catecismo lo reconoce, reconoce que ese sufrimiento está ahí, ¿no? Abraham llega a decirle a Yahvé, ¿no? ¿Qué me vas a dar si me voy sin hijos? Mira, dame tierras, sí, te daré todas estas naciones, te daré, sí, pero vamos a ver, pero si no tengo hijos, ¿quién las heredará? Y entonces Abraham siente como diciendo: Yahvé me puede dar muchas cosas, pero si no me da hijos, en el fondo todo lo que me ha dado, o sea, hace ese razonamiento, ¿no? Y Raquel hace un razonamiento también muy dramático, ¿no? Dame hijos o si no me muero. Bueno, es verdad que esa mentalidad del Antiguo Testamento es una mentalidad en la que pues la procreación, la fertilidad, la fecundidad, pues era entendida como una bendición de Dios, que ciertamente lo es, pero lo era entendido de una manera tan literal, tan literalista, pues que incluso cuando una mujer no tenía hijos, pues se hacía pues la aplicación de que Dios la ha maldecido y no tiene hijos. Y de hecho hay algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento en donde se ve exactamente ese término: Dios le maldijo y no tuvo descendencia, etcétera, ¿no? O sea que también pertenece un poco a una mentalidad, ¿no? Digamos que de entender que los hijos son bendición de Dios, pues llega a sacar la conclusión contraria, que eso ya es mucho decir, ¿eh? Lo primero sí cabe decirlo, pero puesto en sentido negativo no cabe afirmarlo, ¿eh? Que el no tener hijos es una maldición de Dios. Pues no, eso ya no se desprende de lo primero, ¿eh? No se puede hacer el silogismo, ahí fallamos. Pero bien, aquí lo que vamos es a otra cosa, ¿eh? Vamos a que este punto del Catecismo reconoce que existe un misterio, el misterio, dentro del misterio de la cruz, dentro del misterio del sufrimiento humano, pues una parte importante de ese sufrimiento de no poder tener hijos, ¿no? Que también se da, ¿eh? Al igual que el punto anterior habla de la familia numerosa. No poder tener hijos, pues claro, no por no acogerlos, sino porque Dios no haya dado ese don de la fertilidad o de la fecundidad. Bueno, lo primero que se dice es que los hijos son un don. Los hijos son un don, ese es el título del apartado, el don del Hijo. Y esto lo hemos insistido en programas anteriores. Los hijos son un don, no son un derecho. Y esto conviene saberlo, claro. Y esto conviene tenerlo en cuenta. Hay otras cosas a las que tenemos derecho, ¿no? El hombre tiene derecho a una vivienda digna, el hombre tiene derecho a tal, tiene derecho. Por eso precisamente uno de los yo diría, de los términos maliciosos, ¿no?, que la ideología de género, etcétera, está introduciendo, es esa palabra famosa de derechos reproductivos. Madre mía con la palabra, ¿no? Derechos reproductivos. A veces se utiliza la palabra derechos reproductivos precisamente para decir el aborto, tener derecho al aborto. Oiga, mire usted, es que eso es manipular el lenguaje, es la perversión del lenguaje. Hablar de derechos reproductivos para reivindicar el aborto, ¿no?
Vamos, si me permitís, sería como si alguien le llamase, se llama salud reproductiva, derechos reproductivos. Bueno, sería como si alguien le llamase salud laboral al despido libre. Bueno, al despido libre, ¿usted cómo le llama salud laboral? Pues lo mismo hacemos, le llamamos salud reproductiva, derechos reproductivos al aborto, ¿no? Bueno, o como si le llamásemos pues a la pornografía infantil desinhibición precoz. O sea, buscamos términos absolutamente absurdos para vestir lo que es perverso, vestirlo, vamos, darle una posibilidad de que sea aceptado, ¿no? Bueno, pues ojo a ello, ¿no? Porque digamos que estamos también con esa tergiversación que está teniendo lugar del lenguaje, también detrás de un lenguaje tergiversado es mucho más fácil después confundir los conceptos, ¿no? Y confundir el bien con el mal, la verdad con la mentira. Nosotros entendemos que los hijos son un don, no son un derecho. Lo de derechos reproductivos es un término perverso tanto para decir que tengo derecho a abortar, como para decir que tengo un derecho a tener un hijo a cualquier precio. Y si no lo tengo, me lo fabrico. Y si no, lo encargo. Y si no, lo sé que no existe un derecho a la paternidad o a la maternidad. Existe un derecho a tener trabajo, existe un derecho a tener casa, existe un derecho, pero es que la maternidad y la paternidad, un hijo no es un derecho, es un don de Dios. Es un don que supera, o sea, que no puede ser puesto, porque estamos hablando de alguien, es una persona. Luego no es un objeto. Hacia los objetos tenemos derechos, ¿no? Hacia las personas no. Bien, pero aunque eso sea así, aunque es verdad que uno no tiene derecho, ¿no?, a tener un hijo, sino que un hijo es un don que Dios da, eso no quita para que exista un sufrimiento, y un sufrimiento explicable, que es lo que viene a decir aquí este punto, un sufrimiento explicable, ¿no? ¿Por qué? Porque como la mayoría de los matrimonios sí que tienen descendencia, pues claro, sería demasiado fácil decir, no, pero como usted no tiene derecho, como nadie tenemos derecho a tener un hijo, como un hijo es un don de Dios gratuito, pues luego usted no sufra. Hombre, ya, pero hombre, es normal que sufra, porque lógicamente se había hecho una idea, ¿no? También todos inevitablemente nos imaginamos un futuro, nos lo imaginamos, porque también además nos lo imaginamos pues viendo también lo que vemos a nuestro alrededor, y en nuestra familia hay niños y nos lo hemos imaginado así, y además también hasta quizás hemos fomentado un cariño y etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta uno igual también ha rezado por la familia que Dios le pueda dar el día de mañana. O sea que es lógico ese sufrimiento. No es un sufrimiento egoísta, es perfectamente natural, comprensible, porque incluso hay que decir que nace hasta de un cierto instinto que Dios ha puesto en todos nosotros. O sea que las personas que no pueden tener familia no tienen, o sea, no carecen de instinto maternal o paternal, o sea que es que lo tienen, con lo cual, lógicamente, pues tienen un sufrimiento, porque una mujer que tiene un instinto de maternidad, sin embargo, pues no tiene familia, y luego es perfectamente comprensible que tenga un sufrimiento, ¿no? Ahora, yo me atrevería a decir, pero cuidado, cuidado, es decir, es lógico que exista un sufrimiento. Por otra parte, uno dice, vamos a ver, es que todavía no conozco yo una vocación seria en esta vida que no conlleve sufrimientos. Por tanto, la cuestión está en que de alguna manera evaluemos de qué manera se vive ese sufrimiento, que tengamos cuidado para que ese sufrimiento no vaya más allá de lo que también es naturalmente comprensible, ¿no? Y que ese sufrimiento no se convierta en algo obsesivo y autodestructivo. Porque puede llegar a ser obsesivo y puede llegar a ser autodestructivo. El sufrimiento que algunas parejas, ¿no?, y algunas especialmente pues mujeres, ¿no?, porque igual ellas tienen la maternidad ligada a su vida y a su personalidad, pues de una manera más instintiva, pues que la pueden tener los hombres. Bueno, pues es posible que exista la tentación, ¿no?, de que un sufrimiento que es natural y tiene que ser enfocado, tiene que ser encauzado correcta y adecuadamente, si no lo es así, pues se pueda volver contra la propia persona y se pueda convertir en una ansiedad, en un sufrimiento autodestructivo. Un sufrimiento autodestructivo que suele plantearse pues en estos términos, ¿no?, en una vida frustrada, una vida frustrada, un poco lo que dice aquí Raquel, ¿no?, a su marido Jacob, dame hijos o si no me muero. O sea, un sentido de que, vamos a ver, la vida
La vida no soy yo el que tiene que pensar que tiene un único sentido por este camino concreto que yo he ideado, he soñado, y fuera de ese camino concreto resulta que no hay posibilidad de felicidad. Ese es nuestro error. Es comprensible el sufrimiento, es totalmente comprensible, pero luego nosotros tenemos una voluntad y una razón que tiene que encauzar el sufrimiento, encauzarlo, ¿no? Para que no sea autodestructivo. Un sufrimiento tiene que ser encauzado y darle un sentido último. Y extraer también de él, ¿no? Pues una serie de conclusiones, etcétera. Pero de lo contrario, cuando el sufrimiento no es conducido, él nos aplasta, se convierte en una obsesión, nos impide ver el resto de la vida, nos impide ver la vida en todas sus dimensiones, y parece que uno no ve más que eso, ¿no? Es eso de que el árbol impide ver el bosque. Entonces yo no tengo este problema, y puede llegar a ser un problema pues que me impida ver la vida en toda su plenitud. Frente a esto también creo que hay que hacerle, pues creo que es importante que nuestra visión cristiana nos ayude a comprender a las personas que sufren por la esterilidad, pero también que la visión cristiana nos ayude a sobrellevar y a encauzar ese sufrimiento. Desde luego me parece que uno de los principales motivos de sufrimiento en esta vida suele ser el hecho de nuestros planes no realizados, que habíamos pensado las cosas de una manera y tenemos que tener agilidad, tenemos que tener la capacidad de repensarlas de otra. Entonces, según la agilidad que tenga una persona de cambiar de plan, ¿no? de someter su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Según esa capacidad que tenga, pues la verdad es que va a sufrir mucho más o mucho menos. Hay, yo creo que dos motivos muy fuertes de sufrimiento, ¿no? Uno es soñar en lo que no será, y otro es no aceptar lo que es. Así de sencillo. Del soñar en lo que no será se derivan después muchos sufrimientos, ¿no? Porque cuanto más sueña uno, pues si sueña y sueña de una manera desligada de la voluntad de Dios, luego más le cuesta aceptar lo que es. Por eso también nuestros sueños, en el futuro, pues que es inevitable que los tengamos, tienen que ser moderados. Cuando pensamos cómo será mi vida, cómo será tal, y cuando la imaginamos, etcétera, es importante que siempre nuestros pensamientos de futuro sean también puestos en las manos de Dios. Señor, pongo esto en tus manos, hágase tu voluntad, tú me irás descubriendo mi vida, ¿no? Lámpara es tu palabra, y tú me vas a ir descubriendo tu voluntad, pues a lo largo de mi vida. Sí, es inevitable, ¿no? De alguna manera pensarla o diseñarla, pero siempre con un pensamiento y un diseño que siempre está supeditado a esa voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que soñar en Dios y desde esa voluntad de Dios, para que cuando llegue el momento de aceptar una realidad, pues por ejemplo de un hijo enfermo, y uno pues igual nunca había soñado en tener un hijo con síndrome de Down, no lo había soñado nunca, pero sin embargo sí que había supeditado todos sus sueños a la voluntad de Dios, de manera que cuando le viene ese hijo con síndrome de Down, pues lejos de ser para él, ¿no?, algo que le destruye y que le desencuadra totalmente, no, pues aunque tenga un primer impacto importante, tiene la capacidad de reconducir todos sus sueños, sus pensamientos de futuro, reconducirlos, ¿no? Esa capacidad de reconducir lo que hemos soñado y lo que hemos diseñado como el futuro es muy importante. Esa capacidad de reconducir solamente yo creo que la tendremos cuando nos refiramos una y mil veces a la voluntad de Dios. Cuando soñamos las cosas no desde la voluntad de Dios, luego tenemos un serio problema para aceptar la realidad de la que partimos. Bueno, pues este es un poco el planteamiento de partida. Tengamos ahora un momento más. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2374. En él se habla del sufrimiento de los esposos que no pueden tener familia, ¿no?, que se descubren estériles. Bueno, pues la verdad es que decíamos que es muy importante la educación de este sufrimiento para que no sea autodestructivo, porque el sufrimiento nosotros tenemos que encauzarlo y darle un sentido. Incluso los cristianos hablamos incluso de un ofrecimiento, ¿no?,
de un ofrecimiento de ese sufrimiento, y incluso decimos que somos capaces de ver la providencia en todo y que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que Dios saca bienes de situaciones que nos parecían males y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera centrarme, aunque sea un poco de pasada, en cómo educar un poco cómo educar el sufrimiento. Es verdad que esto que voy a decir pues es aplicable para el tema del sufrimiento por la esterilidad o para el tema del sufrimiento pues, por un hijo enfermo, para el tema de cualquier sufrimiento en esta vida, un desengaño, un problema. Educar el sufrimiento. Educar. La verdad es que forma parte de la doctrina espiritual católica el hecho de que tenemos que educar las pasiones del hombre. San Juan de la Cruz, él hablaba de la educación de las 4 pasiones naturales, ¿no? Del gozo, de la tristeza, del temor y de la esperanza, ¿no? Gozo, tristeza, temor y esperanza, que son como las 4 pasiones naturales que tienen que ser educadas. Entonces, ¿qué supone eso? Pues supone que alguien diga, a ver, ¿yo por qué me gozo? O sea, ¿cuáles son mis alegrías? Y tengo que educar mis alegrías. Porque quizás me estoy alegrando de tonterías, en vez de alegrarme de cosas más importantes. O cuáles son mis tristezas. Y uno va examinando y dice, mira, lo que verdaderamente debiera de darme tristeza, le quito importancia, ¿no? Me estoy colando, sin embargo, un mosquito y me trago un camello. Y uno tiene quizás que mortificar ciertas tristezas que son banales y superficiales, pues que su amor propio queda un poco herido, que he hecho un poco el ridículo delante de los demás, que no he quedado bien, y esas cosas nos entristecen, y hay que mortificar las tristezas, ¿no? Que vemos racionalmente que no son razones para quitarnos la alegría, O sea, que también hay que mortificar las tristezas. Y hay que saber también fomentar que hay razones para la alegría y para el gozo. Y decir, yo debería estar más alegre por esto y no lo estoy, y tengo que educarlo. Sin embargo, pues por esto no debería estar tan triste, y tengo que mortificar esa tristeza. Y por eso yo debería estar más triste de lo que estoy. O sea, es decir, educar nuestras pasiones interiores. Y también son esas 4, ¿no? Gozo, tristeza, temor. También la del temor. Tengo temores a cosas que no tengo que tenerles temores. No voy a superar este temor y este miedo. Y sin embargo, de lo que tengo que tener temores, pues de no hacer la voluntad de Dios, de apartarme de su camino, ¿no? Voy a temer lo que debo de temer. Y luego me voy a liberar de mis miedos. Miedo a esto, miedo a lo otro. Voy a mortificar mis miedos, mis temores, ¿no? Esa educación interior es muy importante. Y lo mismo la esperanza, que dice San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Yo en qué espero? ¿En qué espero yo para ser feliz? Porque claro, si no educo mis esperanzas, pues resulta que al final pues uno está pues haciendo siempre el cuento del hada, del castillo, del hada madrina, ¿no? No, o sea, estoy siempre, hay que educar las esperanzas. ¿Yo en qué espero? Espero en esto. Hay algunos que esperan que les toque la lotería, a ver si me toca la lotería, a ver si no sé qué, pero hombre, educa tus esperanzas, edúcalas para que esperes en el Señor. Espera, pero en el Señor las cosas, ¿no? Bueno, pues esta educación interior es muy importante. Educar nuestras 4 pasiones, mis alegrías, mis tristezas, mis temores, mis miedos y mis esperanzas, ¿no? Esas 4 cosas. De esta educación después se deriva que cuando en la vida vienen sufrimientos más serios, como por ejemplo no poder tener familia, o la pérdida de un ser querido, pues una viudedad, o cuando vienen sufrimientos más serios, si uno en su vida, en el crecimiento de su vida espiritual, ha ido educando estas 4 pasiones, gozo, tristeza, temor y esperanza, seguro que sabrá encajar mucho mejor los sufrimientos que le vengan después en la vida. De lo contrario, claro, si no ha tenido una especie de gimnasio espiritual, me permitís la expresión, si no se ha ejercitado, ¿no?, en la educación de sus pasiones, claro, luego cuando le venga un sufrimiento, va a recibir un palo que no va a levantar cabeza. Esto también siendo conscientes de que no todo el mundo es igual y que también, aparte de la educación moral, también existen aspectos psicológicos que nos condicionan, etcétera. Bien, de acuerdo, eso también hay que reconocerlo, Pero, bueno, lo que está en nuestra mano es educar en nuestras pasiones para que también afrontemos los sufrimientos de la vida de otra manera. De otra manera. Bien, pues este punto, 2374, que habla del sufrimiento de los esposos por la esterilidad, nos remite
nos remite a un punto complementario que es el 1654. Allí lo pone, cuando digo nos remite, suele poner siempre el catecismo, lo digo para los que no los tenéis delante, suele poner un numerito rojo al lado que remite a otro punto en el que se complementa lo que se habla aquí, ¿no? Bien, pues en aquel punto, 1654, se dice: sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Bueno, pues aquí, pues como veis, un punto, una matización muy importante. Es decir, que no nos dejemos aplastar por el sufrimiento, que en un momento determinado, si no podemos tener familia, si Dios no nos da ese don de la fecundidad, de la fertilidad, pues podemos descubrir que es que Dios nos llama a una vida conyugal plena de sentido. Que un error muy grande es, ojo, que a ver si detrás de un sufrimiento no viene encauzado, viene una tentación, porque también ha ocurrido que a veces un matrimonio que no puede tener familia no sabe encajar ese sufrimiento y entonces se aísla, en vez de apoyarse más el matrimonio, se aísla cada uno y entonces resulta que el sufrimiento, que tenía que haber sido casi un escenario en el que el matrimonio se una más como una piña para hacer frente también a ese sufrimiento, pues un sufrimiento mal encauzado pues puede derivar en una falta de unión en la vida conyugal, y cada uno se busca su vida por su parte, y cada uno pues está buscando como sus tubos de escape, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso, que lo peor no es la esterilidad en sí misma, sino lo peor es los males morales que puede derivarse de no enfocar bien ese sufrimiento. Eso es muchísimo peor. La esterilidad en sí misma no es un mal moral. Lo que es un mal moral es lo que puede derivarse de ahí si no lo encauzamos bien. Por ejemplo, que el matrimonio, pues en vez de unirse más y entender que tenemos un proyecto de vida conyugal plena de sentido, pues empezar a pensar, pues mi vida ya no tiene sentido, pues entonces yo para qué me he casado, pues yo no sé qué, yo no sé cuántos, ¿no? O sea, ojo, esa es una tentación. Y al mismo tiempo, otra tentación es, bueno, pues entender que un matrimonio sin hijos, pues entonces parece que tenemos una especie de bula pues para tener un planteamiento de vida menos generoso y menos sacrificado. Entonces, bueno, pues mira, pues vamos a ver nuestra vida únicamente desde el punto de vista del disfrute, ya que no tenemos responsabilidades mayores, pues vamos un poco a disfrutar de la vida y a renunciar a tener pues grandes retos y responsabilidades, porque parece que lo que nos pide Dios a nosotros es descansar y bueno, pues ya que no hemos tenido familia, no nos esforzamos en más. Pues también esa es una tentación muy clara. Es una tentación muy clara. Hay que descubrir qué me está queriendo decir Dios, ¿no? O sea, me está hablando a través de unos signos, ¿no? Y de un signo de una esterilidad. Y por eso dice este punto del catecismo, dice, su matrimonio puede irradiar una fecundidad, debe, incluso me atrevería a decir yo, ¿no? Una fecundidad de caridad, de acogida, de sacrificio. Dios quiere que descubramos en esa situación concreta ¿para qué ha pensado en nosotros? Para que tengamos una fecundidad de caridad. De caridad, es decir, que tengamos un sentido de paternidad y de maternidad distinto. Con capacidad de influir, de incidir pues en otros familiares, en sobrinos, en la vida pública, en la vida pública, en el vecindario, en determinados contextos, ¿no? Es decir, es muy importante, ¿no?, que pensemos en la fecundidad apostólica. La fecundidad apostólica, en entender que Dios le ha dado, por ejemplo, a un matrimonio que no tiene hijos, le ha dado un don, unos talentos, ¿no? Unos talentos de un tiempo que es oro, que pueden dedicar, ¿no?, a muchas cosas. Ayer comentaba yo que es impresionante ver cómo las familias numerosas, que parece que no tienen tiempo, dice, pero sí, ¿cómo pueden tener tiempo si tienen 7 hijos, ¿no? Oye, pues es que es increíble que saquen tiempo, ¿no?, para fecundidad apostólica en este sitio, y meterse en esa asociación Provida o esto o el otro, ¿no? También esto es muy importante, ¿no?, que los matrimonios que no tienen hijos entiendan que Dios les ha dado un talento muy especial, ¿no? El talento de un tiempo para que sea productivo, ¿no?, que tengan una capacidad de acogida grande, ¿no?, de ser un lugar. Yo conozco algunos matrimonios que no han tenido hijos y verdaderamente han hecho de sus vidas pues un lugar de acogida que parece que es esa especie del refugio de todo el mundo, ¿no? Una casa que es una gozada porque es que la que tú ves que se puede
que uno encuentra el refugio del guerrero y encuentra el refugio de los sobrinos y uno dice, qué gozada de casa en la que han comprendido y han enfocado, bueno, pues que el Señor les ha dado unos dones y unos talentos que tienen que hacerlos, ¿no? Que tienen que hacerlos fructificar. Por lo tanto, es como una lectura a la luz de la providencia de Dios. ¿Qué me ha querido decir a mí Dios con esto? ¿Qué espera Dios de nuestro matrimonio y de nuestra familia desde esta situación de esterilidad? ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Nosotros tenemos una tendencia muy grande a perder el tiempo con los porqués, en vez de emplear el tiempo en los paraqués. ¿Y por qué me ha hecho Dios esto? ¿Y yo qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué perdemos el tiempo en lo que no está en nuestra mano? En vez de sufrir en los porqués, que además eso no nos es dado, no controlar, ¿por qué no centramos más nuestra atención en los paraqués? ¿Qué espera Dios de mí con esto? ¿Qué espera Dios de mí? Etcétera. Esto es muy importante. Muy importante, tener esa mentalidad práctica de búsqueda de la providencia de Dios y no ponernos a juzgar a Dios, ni a juzgar a la vida, ni a juzgar, esto no tiene sentido, pero hombre, si nosotros no sabemos nada, estamos descubriendo la providencia y los caminos de Dios, ¿no? Por lo tanto, insistir en esos paraqués. Lógicamente, pues también aquí hay que hablar del tema de la adopción, pero bueno, como esto viene un poco más tarde, 4 o 5 puntos más tarde viene el tema de la adopción, no lo voy a hablar ahora, pero también aquí hay un discernimiento, ¿no? Un discernimiento dentro de nuestra esterilidad. El Señor nos está llamando a una adopción de hijos. Es posible que el Señor también haya permitido el que no podamos tener familia, porque Él tiene pensado en unos niños para nosotros. O sea, en su providencia quizás Dios ha pensado en que yo no tengo derecho a tener un hijo, pero ese hijo sí tiene derecho a tener unos padres, que es distinto. Yo no tengo derecho a tener unos hijos, pero nadie tiene derecho a tenerlos, ni el que ha tenido familia numerosa, ojo. Pero los niños sí tienen derecho a tener padre y madre. Y entonces, pues también, en poder interpretar también la paternidad y la esterilidad o la infecundidad bajo este prisma también de discernimiento. Es verdad que no quiere decir que todo el mundo que no ha tenido familia tenga obligación moral de adoptar hijos. No, eso no se puede decir, porque eso supone un discernimiento en el que uno tiene que ver. Dios también le puede pedir que de su infertilidad pues se derive otra manera concreta, ¿no?, de ejercer una paternidad o maternidad espiritual. No se puede decir que la adopción de hijos sea moralmente obligatoria, no. Pero bien, pero sí que ya me entendéis que lo importante es ponerse en camino de discernimiento, de descubrimiento de lo que Dios quiere decirnos. Continuamos con el punto 2375. Si en el punto anterior hablaba del sufrimiento de los padres que no han tenido familia y nosotros intentábamos también dar una pauta de explicación de cómo encauzar ese sufrimiento, cómo reconducirlo, no para que no sea autodestructivo, sino para que también sea un lugar de discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, pues en este punto se entra ya, digamos, también en discernimientos más personales, ¿no? Comenzamos ya un poco a hablar de cómo también, lógicamente, antes de aceptar que alguien es infecundo, que es estéril, que Dios no le ha dado familia, pues también tiene, lógicamente, que investigarlo. Tiene que investigarlo, o sea, también tiene que recurrir a la medicina para ver si también es sanable, lógicamente, esa esterilidad, esa infecundidad. Dice este punto: las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Bueno, pues como veis, esto nos está introduciendo en los días próximos, vamos a estar hablando de todo el tema de lo que es moral o inmoral en el tema de cómo subsanar la esterilidad humana. Vamos a hablar del tema de las técnicas de reproducción asistida y cosas de ese estilo, pues que son también necesarias de ser iluminadas desde la verdad moral cristiana, ¿no? Pero aquí ya, digamos, de entrada, sin entrar a concretar, que ya lo haremos a partir de mañana, sin entrar a concretar, aquí hace como una declaración de principios. Y es decir, que
que debe de existir una investigación, que tenemos que alentar una investigación para sanar la esterilidad. Y precisamente uno de los dramas que en este momento existe, en los últimos años yo creo que se ha todavía afianzado bastante este drama, es que se invierte muy poco, proporcionalmente, se invierten muy pocos recursos, se invierte muy poco dinero en la investigación de las causas de la esterilidad. Lo que se hace es invertir muchos recursos, pues no para sanar la infertilidad, ¿no?, sino para producir la fecundación de otras formas que no sea sanando la enfermedad, ¿no? Pues que sean, haciendo fecundación in vitro, de esta y otra manera, ¿no? Pero es que eso no es un recurso a la investigación de cómo sanar una enfermedad. Eso, de alguna manera, es como dimitir de sanar la enfermedad y buscar, ¿no?, y procurar la vida, pues de otra manera, que sea una producción de la vida, pero no una vida generada, ¿no?, sexualmente, sino de alguna manera generada artificialmente. Generada, ¿no?, o producida, había que decir, ¿no?, producida artificialmente. Pero es que lo propio de la vida no es que sea producida, sino que sea engendrada. Y la medicina, en su vocación terapéutica, lo que está llamada es a sanar las enfermedades que impiden que la vida sea engendrada, no a renunciar a que la vida pueda ser engendrada y entonces a producirla de otra manera, ¿no? Eso no es terapéutico, eso es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Este es un discernimiento esencial, ¿eh? Y entonces aquí lo que dice es que hay que alentar las investigaciones, y creo que nosotros, posiblemente en muchos hospitales católicos, etcétera, una de las cosas más específicas que podemos hacer hoy en día es esta. Hay que tener en cuenta que siempre en la Iglesia, en sus labores sociales, a lo largo de los siglos, está llamada a incidir en esas carencias que tiene la sociedad de cada momento. Entonces, por ejemplo, una gran carencia de este momento es la investigación, de las causas y de las terapias para sanar las causas de la infertilidad, ¿no? Y quizás estamos llamados nosotros en los hospitales católicos a destinar lo mejor de nuestros recursos, ¿no?, a este tipo de investigación. Y aquí, digamos, el matiz que hace el catecismo es que esa investigación tiene que hacerse al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Es decir, que la investigación no puede hacerse a cualquier precio. Y no se puede aplicar, ¿no?, esa famosa falacia que tan difundida está para nosotros, que si una investigación pues tiene una finalidad útil, pues si es útil está bien, ¿no? Mire usted, las investigaciones, además de tener lógicamente una utilidad de planteamiento, tienen que tener también una corrección en cuanto al camino elegido. No se pueden buscar, no se pueden perseguir fines útiles pues a costa de estar de alguna manera violando la dignidad del hombre. Por eso aquí se habla de los derechos inalienables. Nos remite el catecismo al punto 2293, donde se dice: tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. O sea, que aquí habla de cómo investigar las experimentaciones científicas pues son un don de Dios que responde a esa llamada del Génesis: creced, dominad la tierra, ¿no? La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral. Fijaros que dice integral, en el beneficio de todos, y no solo de uno mismo, sino de todos. Sin embargo, por sí solas, la investigación científica por sí sola no puede indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que les ha dado origen y crecimiento. Tienen, por lo tanto, en la persona, la ciencia tiene en la persona y en los valores morales el sentido de su fin y la conciencia de sus límites. Un gran problema hoy en día es que parece como que la ciencia se explicase por sí sola. Algo que se presenta como marchamo científico ya no se le puede poner ninguna pega.
Entonces, es que eso ya eso es un gran error. Es un gran error. La ciencia es ciega, o sea, la ciencia puede avanzar, o sea, puede tener, técnicamente hablando, ¿no? Puede tener unos logros increíbles, pero en sí misma es ciega. O sea, hay que ponerle los focos. Y esos focos los pone en la conciencia del hombre, son los valores morales del hombre. La ciencia es impresionante, pero es ciega. Necesita tener unos focos además a corto y también a largo, luces de cruce y luces largas, para ver a dónde vamos. Entonces, la ciencia necesita los valores morales. Una ciencia sin valores morales es un coche que corre mucho, pero que va por la noche sin focos. Entonces, un coche que corre mucho sin focos por la noche, ya sabéis lo que ocurre. O sea, la ciencia sin conciencia, pues va al precipicio. O se estrella contra un árbol. Y en el fondo, a quien hace daño es a quien va dentro, que es al ser humano. O sea, el ser humano que había puesto un coche en marcha, pero que al final es autodestructivo. Entonces, esto es importante, ¿no? Que no caigamos, que no tengamos esa especie de sumisión acrítica a todo aquello que se presente, ¿no? Bajo capa de científico, no tengamos esa sumisión, o sea, tengamos capacidad crítica. Para decir, no, mire usted, esto será, será técnicamente hablando, pues nadie duda de que una clonación y hacer un ser humano clonado con no sé quién, no sé cuánto, será pues un avance científico tremendo. Sí, muy bien, será un avance científico tremendo, pero bueno, ¿pero eso le hace un bien al hombre o está de alguna manera destruyendo su dignidad? O sea, vamos a ponerle faros al coche, para que el coche nos lleve a donde tiene que llevarnos, ¿no? Al servicio del hombre. Al servicio del hombre. Fijaros que yo suelo decir que existe hoy en día en nuestro contexto el riesgo, la tentación de pensar que el sentido de la vida lo tiene la ciencia, o la economía, o la política. Pues mire usted, no es verdad. El sentido de la vida no lo tiene ni la ciencia en sí misma, ni la economía en sí misma, ni siquiera la política en sí misma. El sentido de la vida lo tiene el amor. Pero un amor no entendido en un sentido romántico, ¿no? Sino en un sentido pleno de la palabra. Es el sentido de la vida, la conciencia, ¿no? El sentido moral de la vida, o sea, la llamada que tenemos a la donación, a la entrega de nuestra vida. Puede haber alguien que lo tenga, pues, que vive en una sociedad, pues políticamente hablando, muy, muy estable y pues con unos bienes muy distribuidos, con una economía muy equilibrada y con un montón de adelantos científicos, que tenga un botón, que apretando ese botón se solucionan los problemas, o una pastilla que tomar para que se le quiten todas las angustias, pero sin embargo no ha encontrado el sentido a su vida. O sea, no es la ciencia la que da el sentido a la vida, ni la economía, ni la política. Sino que es el amor entendido como la respuesta a la vocación moral que tiene el hombre, a la vocación moral. Eso es lo que da sentido. De manera que puede haber personas que vivan en economías bastante maltrechas, en situaciones políticas bastante complicadas, y con muy poquitos recursos científicos y técnicos junto a ellos, pero que sean mucho más felices. Sean mucho más felices. Porque al final el sentido de la vida, la felicidad, la da pues esa vocación al amor, que es la respuesta a los valores morales a los que hemos sido llamados. Bueno, por eso aquí se dice que sí, que lo que el catecismo insiste es que la moral católica valora la ciencia. Y es más, le pide que investigue más y que intente subsanar, ¿no? Las causas de la esterilidad, pero que lo haga de una manera acorde con el bien del hombre, sin que eso entre en detrimento en ningún momento de esa forma tan digna en la que Dios ha querido que la vida humana venga al mundo. Dios ha querido que la vida venga al mundo como fruto del amor, porque la vida es un don del amor de Dios, y Dios ha querido que sea concebida también como una expresión de amor entre el hombre y la mujer. Bien, lo dejamos aquí. Mañana entraremos ya más directamente, a partir del punto 2376, entraremos más directamente en todo lo referente al discernimiento moral cristiano sobre el tema de las técnicas de reproducción, etc. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas
al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Lourdes. Adelante, Lourdes. Pues le hablo, padre. Nosotros fuimos solo 14 días novios cuando nos casamos. Bueno. Y sin embargo, gracias a la bendita educación que Dios me permitió tener con las religiosas josefinas, hablamos en esos días acerca de lo que podía ser nuestro futuro como pareja. Entre ellos, el hecho de que si Dios no nos mandaba hijos, yo le dije, yo no pienso ni hacer nada, ni para evitarlos, ni para programarlos. Entonces mi marido lo aceptó, no llegaron los hijos, pero eso no quita que que seguimos siendo una pareja feliz. 29 años casados, discutimos abrazados, por lo tanto la cosa nunca es tan fuerte. Y gracias a Dios, ni él se siente, porque le dije en un momento dado, oye, si no llegan el hijo, dice, mira, ni vamos a investigar quién de los dos puede ser el causante. Simplemente vamos con el doctor según lo que nos diga, pero no vamos a hacer más cosas. Y sin embargo, nos queremos, no nos sentimos frustrados, amamos a cuanta gente nos rodea y somos felices. Pues de acuerdo, muchísimas gracias por su testimonio. Aunque bueno, quizás lo de los 14 días de novios no es muy, digamos, recomendable como ejemplo para los demás, ¿no? Pero lo que sí que es recomendable es pues ese testimonio de que ustedes hayan hablado tan profundamente de los temas. Porque posiblemente sí que habrá habido seguro que muchas parejas que han estado muchos años de novios y no han sido capaces de abordar temas importantes como esos, ¿no? ¿Y qué ocurriría en caso de esterilidad? ¿Y cómo confiamos en Dios, etcétera? O sea, qué importante es que seamos capaces de abordar todos esos temas en el noviazgo, ¿eh? Y de vivir las situaciones de la vida bajo un prisma del descubrimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Y es hermoso ver cómo en el caso concreto de la vida de este matrimonio, que no han tenido familia, se han unido, ¿no? Con esa intensidad de que pues todavía tienen más, así como los hijos son razones para unirse, pero ojo, los hijos son razones para unirse si lo llevamos bien, porque a veces también son razones para separarnos y que tengamos discusiones por los hijos. Bueno, pues lo mismo pasa con la esterilidad, que la esterilidad bien llevada nos une más, y la esterilidad mal llevada nos separa. Luego, en el fondo, el problema no está ni en los hijos ni en la esterilidad, sino en nuestra actitud de cómo afrontar el sufrimiento de la vida. Es una gran lección. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Sí. Mire, yo quería exponerle el caso de que tengo un hijo que primero ella, pues cuando en vísperas de casarnos nos dijo que sí tenía un problema y tal, pero después decía que no los quería, y resulta que ahora ya llevan 11 años casados y ya han hecho todas las fórmulas de médicos y de eso, y ahora la última solución que le queda, le han dicho que hacerlo in vitro, que están en lista de espera. Y yo les puse a mi hijo esto de que no era la voluntad de Dios, y él me dice que si se hace con amor, el querer tener un hijo con todo el amor, y va a ser de él y de ella los óvulos, que es lo mismo, que él pone el mismo amor que si fuese en el acto sexual, y que cuántos matrimonios están evitándolos, y esos óvulos y esos espermas son muertos igual porque se evitan. De acuerdo, intento un poco a ver de qué manera podíamos dar esa respuesta, ¿no?
Evidentemente es interesante, ¿no?, esa formulación que le hace su hijo, porque realmente es la forma, ¿no?, en la que desde su situación personal, subjetiva, se expresa, ¿no? El hecho de que yo ¿qué respuesta le daría? Vamos a ver, yo le daría la respuesta de que la intencionalidad es muy importante en la vida, pero no lo es todo. No lo es todo, ¿eh? O sea, que el hecho de que alguien haga algo con una intencionalidad buena no lo justifica todo. Tiene que ver si el medio concreto que está eligiendo pues es el adecuado. Porque él tendrá muy buena intencionalidad, pero es que resulta que en esa fecundación in vitro que se va a producir, se van a producir muchos abortos. Es decir, que incluso en el caso de que obtuviesen ese hijo, que hay un tanto por ciento muy bajo de éxitos en la fecundación in vitro, incluso no teniendo éxito, se han producido un montón de abortos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y es justificable moralmente todos estos niños que han quedado en el camino para que después hayamos intentado, consiguiéndolo o no, poder tener un hijo? Es que el fin no justifica los medios. Claro, dice él, hay otros que están pecando más porque los evitan, yo por lo menos los busco, y otros incluso los evitan, ya, pero el pecado de los otros no justifica el mío. Es que son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. A veces, claro, uno dice, bueno, pero yo tengo buena intencionalidad, busco la vida, sin embargo los otros no buscan la vida, ya, pero no es esa la cuestión. Hay unos que suelen pecar en esta vida porque les falta la intención de apertura a la vida. Y sin embargo otros pueden pecar porque aunque tengan esa intención de apertura, el medio que eligen es malo. El medio que eligen es malo, ¿eh? Entonces, también podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que alguien elija medios muy buenos, medios naturales, muy buenos, pero para elegir un fin malo, que es no querer tener familia. Luego aquí hace falta tener fin bueno y medios buenos, porque de lo contrario nos equivocamos. El acto moral exige un fin bueno y también un medio bueno. Y Dios ha querido que la vida sea transmitida pues en un acto de amor, que no puede ser suplido por la técnica, no puede ser suplido. Hablaremos de ello mañana, si Dios quiere. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Quiero preguntar la postura de la Iglesia conforme a la sociedad actual, en que, por ejemplo, la mujer y el hombre pues tenemos las mismas posibilidades de estudiar, tenemos de acceder a la universidad. Entonces, claro, una chica que tiene estudios, se va a la universidad, tiene su bachiller, se forma, pues, quiere ser, pues, no sé, una carrera, abogado, médico, empresarial, lo que sea. Esa mujer, en su camino de estudio, pues bien puede darse el caso de enamorarse, de tener su novio y plantearse pues el matrimonio. Pero claro, una persona, tanto él como ella, que están luchando por sacar su carrera adelante, su profesión, su vocación de médico, abogado, lo que sea, se casan y claro, ahí la Iglesia, ¿cómo ve esa, no sé, es como una doble disyuntiva? Porque al casarse van a venir los hijos, si es desde el Señor, desde la Iglesia, o entonces si son católicos, esa señora o esa chica que ha estado sacrificándose, estudiando, porque su vocación es, no sé, X carrera, pues va a tener que renunciar, porque no lo entiendo, cómo no se puede, yo no veo compatible una familia numerosa con una profesión, ¿no? Es que no es muy compatible, la verdad. Tener muchos hijos, o 5, 3 o 4, ahí ya es complicado. Entonces veo como un poco injusto, ¿no?, el que la mujer siempre tenga que ser la que renuncie. O cómo ve la Iglesia desde la actualidad, desde que el hombre, la mujer y el hombre, antiguamente no, pero ahora sí tenemos el mismo derecho al acceso a la universidad, al estudio, a la profesión, ¿no?, a profesionales de... ¿Cómo ve la Iglesia esto? Porque es un poco complicado. De acuerdo, le agradezco su llamada, que es muy práctica. Pues yo diría que el tema es complejo y hay que abordarlo desde distintos puntos de vista. En primer lugar, es bastante injusto el planteamiento que puede estar teniendo lugar pues en muchas empresas o en muchas formas de regulación laboral, etcétera, en el que no se facilita suficientemente el hecho de que se compagine la maternidad pues con una determinada forma de vida laboral, especialmente si es una forma de vida laboral de grandes responsabilidades o lo que sea. En primer lugar, igual hay que lanzar la voz y hacer una denuncia, pues porque igual la regulación laboral no es todavía la que debiera ser para que sea más compatible esa maternidad. Eso es lo primero, que también es una denuncia un poco de justicia social, para entendernos. En segundo lugar, que también existe dentro de lo que la Iglesia dice, la Humanae Vitae, ¿no?, sobre las causas justas para la regulación de la natalidad,
bueno, pues que cuando decimos que bien sea por motivos de salud, por motivos de edad, por motivos económicos, por motivos laborales, ¿no? Pues un matrimonio debe de discernir en una paternidad responsable, no egoísta, decíamos, sino responsable. Cuáles son los hijos que puede estar pues buscando, procurando en su discernimiento. Bueno, también un elemento más a tener en cuenta será pues una determinada situación laboral en la que tengo más libertad o tengo menos libertad para poder también abrirme o buscar explícitamente la vida, ¿no? Y dice uno mismo, mira, mi situación laboral es que pues es totalmente imprescindible que ahora tengo estos 2 años pues en ese trabajo que si yo veo que si me quedo embarazada me van a despedir y es totalmente imprescindible que ahora bueno, pues es un elemento, ¿no?, de discernimiento y veo que no puedo prescindir de ese trabajo y tal o cual. Bueno, sin embargo puede ocurrir que en otro discernimiento distinto, según situaciones, pues un matrimonio diga, mira, nosotros tenemos podemos prescindir de este trabajo, no es totalmente imprescindible para que podamos sacar adelante nuestra familia y podemos renunciar a él, y si te echan por quedarte embarazada o lo que sea, pues que te echen, es decir, que también hay discernimientos a niveles distintos, ¿no? Yo lo que sí que le diría igual que hay que quitarse esa especie de término que ha utilizado usted, que puede ser injusto el que la mujer tenga que renunciar a. No hay que verlo bajo esa perspectiva, O sea, es decir, si el Señor le da el don a un matrimonio de que una mujer pueda dejar pues un determinado puesto laboral para poder atender con más dedicación una familia numerosa, desde luego no hay que verlo bajo la perspectiva de es que es injusta esa renuncia. Bueno, posiblemente será injusto un ordenamiento laboral que no permita más compaginación, ¿verdad? Eso es cierto. Pero desde luego el don de que la mujer pueda también dedicarse pues estrictamente a la educación de su familia no tiene por qué verse como algo injusto, porque puede ser un don impresionante para esa familia. ¿De acuerdo? O sea, digamos las dos cosas. Es injusto un ordenamiento laboral que a una mujer no le permite compaginar vida laboral y atención de la familia, pero desde luego no califiquemos de injusta una situación, o mejor dicho, de una opción, no voy a decir una situación, sino una opción en la que alguien dice, me voy a dedicar plenamente a mi familia. Esa no es una opción que hay que verla necesariamente bajo el prisma de injusto, sino que puede ser la opción mejor que alguien haga por el bien de su familia. Luego, hay que respetar los ámbitos de discernimiento que uno tiene que tener ahí un conocimiento de muchos factores para tomar la decisión conforme a la voluntad de Dios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.